¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Analizaré en su vertiente deportiva y con una parte fundamental dentro de las diferentes disciplinas que es el arbitraje, siempre en el ojo del huracán, en el centro de la diana, con críticas, con presiones. Hoy queremos conocer el testimonio de árbitros de diferentes disciplinas deportivas, desde la élite hasta los que empiezan. En un primer chequeo, en cuanto a datos, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el fútbol. Y en el fútbol sala vemos los datos que nos facilita la Delegación Territorial de Fútbol. Ahora mismo en León hay 153 colegiados, en categoría nacional y territorial 14, en primera provincial 23, en segunda 17. Hay árbitros que ayudan, auxiliares 21, árbitros aspirantes que todavía están en ese proceso de formación 23, y otros que están en una situación personal siguen ayudando, por ejemplo, al colectivo, aunque ya hayan pasado a una situación de una prejubilación, digamos. Y luego también hay árbitros colaboradores, un total de 25. Por ejemplo, si damos la vuelta a la situación, por ejemplo, dentro del fútbol sala, que aquí sí que desde la federación nos piden un esfuerzo porque hay que hacer más captación, faltan colegiados en fútbol sala. Tenemos ahora mismo en la provincia 33, de ellos 20, en un total de 13 están en categoría nacional y territorial, y hay un total también de 20 árbitros colaboradores. Son los datos, enseguida los protagonistas para estar en su piel, para conocer lo que sienten con la presión que se vive en los diferentes deportes. Los árbitros en el ojo del huracán, aquí en Analízale, enseguida con invitados. Bueno, pues tiempo ya para debatir, para analizar, para chequear un poco la situación del arbitraje. Siempre lo decíamos al principio, a veces están en el ojo del huracán y eso precisamente es lo que ellos nunca desean. Pero tenemos una mesa de auténtico lujo en esta primera parte del programa, porque está con nosotros Javier Turienzo, muchos años en primera división, en la élite, ahora sigue vinculado al colectivo arbitral. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, genial. Bueno, y el futuro pasa por árbitros como Guillermo Cueto, que ahora está ya en Primera Federación. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Bien, y muy importante, la formación, la coordinación del escuela de fútbol, en este caso aquí en la Federación, Eduardo Carrera, que además es árbitro de tercera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Javi, casi voy a empezar por ti, porque sigues vinculado al colegio, y yo quería empezar con algo, no sé si decir impactante, pero es verdad que cuando fue la final de la Copa del Rey y vimos esa imagen de Burgos Bengoechea llorando por la presión que sufría, no sé si eso humanizó aún más la figura del árbitro, o por lo menos nos dio pie a todos para reflexionar, ¿no?, por la presión que hay en el fútbol actual hacia la figura del árbitro. Efectivamente, tú lo has dicho, los árbitros, aunque parezcamos una cosa extraña que está ahí en el deporte, en el fútbol, somos personas y como tal tenemos sentimientos, estamos sometidos a la presión, y en este caso era una presión fuera de lo normal, extrema, que se vio reflejada en un momento puntual. Es cierto que los árbitros estamos acostumbrados a convivir con la presión y generalmente no hace mella, o por lo menos no se traslada al exterior. Pero bueno, en este caso concreto fue una situación especialmente compleja, y bueno, pues se dio traslado y humanizó a lo que es el árbitro. Al final no dejamos de ser personas. Tú, no sé si ¿viviste alguna vez alguna situación de esas fastidiadas en tu Sí, carrera? unas cuantas, en tantos partidos, en tantas experiencias. Tuve momentos complejos, tuve momentos duros que, bueno, pues al final los superas, te hacen más fuerte como árbitro y como persona, y bueno, es parte del bagaje de la carrera de un árbitro, ir superando obstáculos, superando barreras, conviviendo con la presión, conviviendo con los problemas.
y también tiene, por otro lado, momentos muy bonitos, deportivamente hablando y personalmente hablando, o sea que bueno, es un cúmulo de muchas cosas. Fíjate en tu caso, Guille, la ilusión de estar en esta primera ref, que lo comentábamos antes de entrar al estudio, la categoría en la que están los equipos de nuestra provincia, la Cultural y la Ponferradina, que poco se parece en calidad, en ritmo de juego a la antigua Segunda B. ¿Qué supone para ti este salto? Y en ese balance, por ejemplo, que pone Javier, de lo bueno, de lo malo, ¿cómo ha sido un poco, cómo está siendo la temporada? Hombre, pues la verdad es que lo primero, muy ilusionado, ¿no? Es una categoría donde hay un nivel de exigencia muy alto, una preparación diaria constante y dura, ¿no? para nosotros, y luego también la ilusión de estar con compañeros del fútbol profesional, ¿no? Hacer esos cuartos de árbitros con árbitros de máximo nivel, como puede ser Jesús Gil Manzano, Ricardo, que hablábamos anteriormente con él. La verdad es que es algo donde tú aprendes mucho, donde realmente te nutres de cosas que no has vivido nunca en tu vida. Y bueno, y luego la primera red, pues como bien decías, es una categoría muy dura, en la que el nivel de los equipos es muy alto, y luego hay una competencia entre nosotros muy alta, pero también muy sana y muy buena, ¿no? que es algo que es muy bonito, ¿no? Entrar en un grupo de árbitros nuevo, que te acojan, que realmente haya un buen feeling con ellos, pues la verdad es que es maravilloso. Y bueno, pues la verdad es que está siendo una temporada muy buena, creo que la adaptación ha sido la que el comité esperaba, y nada, pues a seguir trabajando duro, como creo que estoy haciendo, y si llega la oportunidad, pues aprovecharla. Eduardo, tú estás en tercera división, pero estás en esa formación. Si buscamos un poco la base de esos niños y de esas niñas que quieren ser árbitros con toda la presión que hay, supongo que esos primeros años son vitales, ¿no? ¿Ha habido algún árbitro de la máxima categoría que incluso en partidos de Champions comentaba, y es que me acuerdo del fútbol de barro? Es importante, o sea, el primer año que arbitras, 2 años, es donde decides si te gusta esto o no, porque a ti te gusta el fútbol, lo primero te tiene que gustar el fútbol, y luego lo segundo tienes que ser capaz de soportar esa presión, y una vez que ya entras ahí, como te guste esto, quieres tirar para arriba lo máximo posible. Tenemos compañeros de todas las edades, tenemos niños de 13 años, tenemos gente de 50 que no aspira a nada, a llegar a nada, pero les gusta arbitrar, disfrutan del arbitraje, y eso es al fin y al cabo lo importante. Bueno, es que hay que decir que parece de perogrullo, pero es que no se puede realizar un partido sin la figura del árbitro. De hecho, lo hemos visto en la estadística, que también existen figuras dentro de la federación aquí en León, de árbitros que están en situación especial, árbitros colaboradores, es decir, porque no hay los suficientes árbitros, ¿no? Con lo cual quizás todavía da más mérito al que da el paso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, quizás ahora en estos momentos, en este momento puntual, el problema de captación no es tanto como lo fue en el pasado. Es cierto, yo tengo la oportunidad de hablar con presidentes de otros comités territoriales, y la verdad que a día de hoy, en estos momentos, hay buena salud en relación con ese aspecto. Sí es cierto que quizás en otros ámbitos, no sé, fútbol sala, hablábamos antes, hay algún problema, quizás en otras disciplinas también lo haya, y bueno, es importante que haya gente joven que le guste el fútbol, que dé este paso y que conozca el arbitraje, aunque solo sea por conocer las reglas de juego en las que se convive y que son necesarias para el deporte, y que luego, como decía Carrera muy bien, si te gusta, si te infectas del arbitraje, ya vas a ser árbitro para toda la vida. Así que, bueno, hoy no es el problema el de la captación, pero sí que desde aquí, sé que me dais la oportunidad, hago un llamamiento a todos aquellos chicos, chicas, sobre todo chicas. El arbitraje femenino está creciendo a una velocidad terrible en todos los aspectos, y sí que sería bueno que llegasen gente sabia nueva al arbitraje, porque bueno, al final van a vivir una experiencia única, que es la del arbitraje, conocer el fútbol desde dentro, formarte en reglas de juego, tener la oportunidad de, como decía Guillermo, conocer a mucha gente, tener muchas experiencias, así que
Bueno, todo, y luego lo hablaremos también con una colegiada que está en el Bierzo y conectaremos con ella por videollamada, con Raquel Suárez, pero en ese aspecto que dice Javi, ya este año ha habido un hito, ¿no? Una árbitro que ha debutado en segunda división en la Liga de Fútbol Profesional, y aquí en el Reino de León hemos visto una árbitro en tu categoría, ¿no? Sí, la verdad es que el arbitraje femenino ha evolucionado en los últimos años muchísimo y la verdad es que la calidad del arbitraje de estas dos compañeras, tanto Laz como María Eugenia, pues son dos árbitras de gran nivel que además son internacionales dentro del mundo femenino, del fútbol femenino, y ya te digo, creo que han hecho aquí en León dos actuaciones muy buenas, que yo he tenido la oportunidad de verlas. Y nada, ellas están muy ilusionadas también con seguir creciendo en el fútbol masculino y la verdad es que yo creo que pueden conseguirlo, la verdad, ambas árbitras. Hablábamos antes, lo comentaba Eduardo, que al final lo importante es estar y no necesariamente tener el objetivo de ir escalando categorías. En tu caso, Guille, con tu juventud, para ti, ¿cuál ha sido un poco la clave de ir subiendo esos peldaños, con la ilusión de llegar también al fútbol profesional? Aunque, bueno, eso casi es un poco un eufemismo, ¿no? Porque la primera red ya es una categoría prácticamente, aunque no depende de la Liga de Fútbol Profesional, sí es una categoría ya prácticamente a todos los niveles profesionales. Pero en tu caso, ¿tú cuál crees que ha sido un poco la clave, el trabajo, el esfuerzo, el poder ir escalando posiciones? Bueno, yo creo que la clave en este mundo un poco es la constancia, ¿no? Es una de las cosas que siempre me propuse, ¿no? Constancia e ilusión. Creo que son dos palabras que van en mi ADN. La ilusión de poder vivir cada momento como que fuera único y la constancia del trabajo diario, ¿no? Tenemos la suerte de que la federación este año incluso nos ha dejado la escuela de entrenadores para crecer a nivel de ideas futbolísticas y luego, pues hombre, tenemos una comisión técnica que tenemos seminarios cada mes para mejorar nuestras actuaciones, seminarios presenciales en Madrid para seguir creciendo, pruebas físicas, luego, como bien te decía antes, trabajamos con comunicadores, psicólogos. Al final yo creo que es el paso previo a dar el gran salto, por así decirlo, pero para eso hay que estar preparado, hay que estar realmente hábil para cuando lleguemos ahí, pues realmente no fallar y yo creo que el arbitraje es eso, ¿no? Constancia, ilusión, esfuerzo y sacrificio. Cuando se llega a la élite, Javi, yo no sé si se escucha lo que se dice en la grada, pero cuando estás en un estadio con 20, 30.000, 50.000 personas, ese impacto ya de entrada, ¿cómo se aísla uno? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo recuerdas tú ese momento de estar en un Bernabéu, en un Camp Nou? Bueno, ese es el sueño que todo árbitro cuando entra en este mundo, en el arbitraje, quiere tener. Y el día que llega, lo ves cumplido. Todo lo que es ajeno, ruido, grada, queda en un tercer, cuarto plano y no eres consciente porque, bueno, para llegar a ese escalón has demostrado que tienes una capacidad de aislarte, de centrarte en el trabajo de campo y por lo tanto, bueno, convives con ese ruido externo de una forma muy natural y especialmente el día que llegas. Yo recuerdo el debut con mucha alegría, por un lado, debuté en Zaragoza, un Zaragoza-Oviedo, fue un partido que no olvidaré nunca. Y la verdad que es eso, al final, ver cumplido el sueño que todo chaval cuando entra en el arbitraje tiene. En general, por ejemplo, en tu experiencia, Guillermo, el tema del respeto de los propios futbolistas, ¿no? Decíamos, primera red, jugadores que ya prácticamente viven del fútbol, en general os sentís respetados. Ya no vamos a hablar del entorno, pero vamos a hablar de los propios futbolistas, ¿no? De esas situaciones del juego en las que a veces hay un lance que el diálogo a lo mejor puede ser la mejor manera de solucionarlo. A mí me sorprende incluso ver en el túnel de vestuarios a veces a un árbitro y a un futbolista comentando una jugada que ha pasado en la primera parte, por ejemplo, ¿no? Sí, eso va dentro un poco del manejo, ¿no?, que tenga el árbitro del partido. Yo, por ejemplo, en ese sentido, creo que
para que ellos nos respeten a nosotros tenemos que ser súper respetuosos con ellos, ¿no? Y ahí entra ese pequeño diálogo en algún momento puntual del partido para que ellos también comprendan que nosotros lo único que estamos haciendo es intentar ser lo más justos posible, ¿no? Que ellos a veces es lo que más les cuesta entender en alguna situación puntual. Y luego, pues eso, la cercanía con ellos puntual, para que vean que al final somos también deportistas, somos también gente que se está jugando mucho en cada partido, igual que ellos, ¿no? Y sobre todo ahora en las jornadas finales de la Liga, que quizá el prisma de estamos jugándonos mucho todos, nosotros también nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos que realmente aceptemos las decisiones importantes, que el partido vaya lo más correcto posible en cuanto a control de partido, bueno, ciertos aspectos que quizá ellos no conocen y que nosotros en ese diálogo breve pues les hacemos entender que vamos a estar a un gran nivel y que vamos a demostrar que podemos sacar este partido adelante. Bueno, a veces se dicen muchas falsedades, ¿no? No solamente en el fútbol, sino en muchos deportes, de, bueno, es que el árbitro ha intentado compensar. Yo creo que eso no existe, ¿no? Es decir, tú pitas lo que ves y si coincide que luego en la estadística ves que al equipo A le han pitado 20 faltas y al equipo B le han pitado 4, es porque ha sido así, no porque tú digas, bueno, como ahora he sido muy riguroso con este equipo, en la segunda parte voy a intentar ser un poco menos. Claro, no tiene nada que ver, al final también cada equipo tiene un perfil de juego totalmente diferente y nosotros eso, en base a un análisis que hacemos antes del partido, los conceptos que hemos adquirido en esta escuela de entrenadores de la federación, que nos ha facilitado este año mucho el trabajo prepartido, pues vamos analizando ciertos aspectos y luego cada partido es un mundo, ¿no? Dependiendo un poco de cómo empiece, de si marca un gol un equipo u otro, pues a raíz de ahí sí que nosotros pues manejamos el partido al modo que queramos o que realmente sea así. En tu caso, Eduardo, tanto en tu experiencia en tercera, que hemos visto campos que no tienen a lo mejor la protección necesaria, sobre todo pensando en los compañeros auxiliares, y también un poco de cara a los niños que empiezan, también les preparáis un poco para ese intento de aislarse, ¿no? Porque es curioso, le preguntaba yo a Javi la presión de 50.000 espectadores, pero no sé qué es peor, si esa o la de un partido de alevines, que están ahí todos los papás, que están ahí. El otro día hubo una cierta polémica, no recuerdo la que fue, que le metió 22 goles al rival, que eso dice poco también de los clubes, ¿no? Porque estamos hablando de etapas de formación. ¿Vosotros para eso también les preparáis, para que tengan los oídos cerrados? Por supuesto, o sea, les hacemos entender que ellos tienen que salir con buenas sensaciones según lo que sientan ellos, no según lo que diga la gente de fuera, porque siempre vas a equivocarte, por la opinión del público, a alguien siempre vas a perjudicar. Si no les cae a favor la decisión, vas en contra de ellos, si les cae a favor, no dicen nada. Es curioso, porque cuando fallas sí que van a por ti, pero cuando aciertas, dicen, ah, qué bien lo hizo el árbitro, no, ahí no dicen nada. Entonces, bueno, sí que hay que prepararles un poco para eso, para que sepan que la gente les va a decir cosas, los padres no tienen ni idea de reglas de juego, no saben lo que es arbitrar, casi no saben lo que es el fútbol, entonces al final lo mejor es que ellos hagan su partido, lo disfruten, que es al fin y al cabo para lo que van, a disfrutar, porque si no disfrutas de esto, no quieres ser árbitro, es lo que decía, te tiene que gustar. Como no disfrutes de esto, no vas a querer ser árbitro, porque vas a seguir todos los partidos triste, vas a salir frustrado porque te están diciendo cosas, porque se están metiendo contigo, te están menospreciando. Entonces, lo mejor es que los niños que quieren y empiezan a arbitrar, y la gente que empieza a arbitrar, tenga claro de que la gente de fuera no importa. Javi, aunque son hechos aislados, cuando veis un episodio de violencia, incluso con un árbitro que ha sufrido alguna agresión o ha habido una polémica realmente seria, al final ahí, en esa reflexión que tenemos que hacer todos, ¿dónde hay que mejorar? ¿En la formación de los propios clubes? Porque igual a veces el problema no es del pequeño futbolista, sino de sus padres, de sus entrenadores, de los delegados. Bueno, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Esto al final el mundo del fútbol es compartido, donde hay muchos actores. Los propios entrenadores, los presidentes de los clubes, los propios futbolistas, los familiares de los futbolistas, sobre todo en el fútbol de base, los propios árbitros o la propia organización arbitral, todos tenemos nuestra parte de cuota a la hora de intentar normalizar y convertir el fútbol en lo que es, en un deporte, sobre todo en las categorías inferiores. Cuando ya estamos en el fútbol profesional, esa seguridad ya es menos necesaria, porque te la aportan las fuerzas del orden público y
ese deporte se mezcla con lo que es la industria y el negocio, con lo cual ya el escenario cambia. Yo sobre todo me quiero centrar un poco en lo que es Mira, ahí tenemos alguna imagen de estas que, bueno, por desgracia dan la vuelta a veces. Sí, pues en estas categorías en las que, bueno, pues al final tenemos que ir a disfrutar del fútbol, los padres a animar a sus hijos, los árbitros a intentar hacer bien su trabajo, los entrenadores a dirigir a sus equipos y los presidentes a gestionar a sus clubes. Cada uno tenemos una responsabilidad y todos deberíamos y tenemos, y apelo a que lo hagamos, a intentar que, bueno, pues que haya una buena convivencia dentro de lo que son los partidos de fútbol y especialmente los de niños pequeños. Oye, yo no sé, por ejemplo, Guille, en tu caso que viajas por todo el país, no sé si hay culturas diferentes a la hora de ayudar, a la hora de respetar al árbitro. Igual es diferente pitar en el País Vasco a pitar en Andalucía, pitar en Levante, pitar en León. Sí, la verdad es que cada parte del país tiene un poco lo que tú dices, la cultura del arbitraje, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho tanto el arbitraje, bueno, la zona de Galicia como de País Vasco, cuidan la imagen del árbitro mucho, es decir, cuando estás arbitrando, pero sí que es verdad que la colaboración de delegados, los mismos informadores que nos van a evaluar en cada partido, tienen un trato muy cercano y eso al final te ayuda a estar cómodo, ¿no? Luego es verdad que cuando empieza el partido, pues al final, eso, tú tienes que estar a tu trabajo y hay momentos de presión, pero al final el prisma de ayuda, de si necesitas algo, estoy aquí al lado, eso siempre existe, ¿no? Y como bien decía Javi, al final en las categorías de más nivel o profesionales, la seguridad ya está ahí, ¿no? Debemos preocuparnos mucho de esas categorías inferiores, de ese fútbol provincial de cada región, que realmente es donde ocurren episodios muy duros, ¿no? Y que hacen que niños de 13, 14 años quieran dejar el arbitraje por esos episodios, ¿no? Ha sido muy viral estas últimas semanas un árbitro de 14 años de Andalucía que realmente tuvo un episodio muy duro y bueno, pues gracias un poco a esos compañeros de fútbol profesional le han animado a que siga y bueno, pues el otro día salía la noticia de que ha vuelto a arbitrar y bueno, pues es algo reconfortante y que nos debe hacer ver que el arbitraje es una pasión para él, es un deporte y bueno, pues que está ahí como un deportista más. Bueno, yo también me quedo con una imagen en lo más positivo, muy bonita, que vi hace poquito en un partido aquí en el León. Había un árbitro que le ayudaba a un pequeño futbolista a atarse las botas. Sí, o incluso había habido un fallo, me parece fue un portero que se tragó un gol y el propio árbitro fue a animarle, ¿no? Quiero decir que al final esa pedagogía la hacéis incluso en el propio terreno del juego, ¿no? Es importante que nosotros a los más pequeños, porque al igual que los árbitros se forman, los niños también se están formando, están aprendiendo a jugar al fútbol. Nosotros estamos aprendiendo a pitar y ellos aprendiendo a jugar al fútbol. Nosotros somos un poco más mayores, cuando tienes 15 años y estás arbitrando a un niño de 9, pues obviamente le puedes enseñar, pues yo que sé, a un portero a colocar la barrera, para que sepa colocar la barrera. No creo que la gente lo extrapole a está beneficiando a este equipo porque está ayudando al portero a colocar la barrera. Simplemente quiere que el niño pues juega fútbol, cuando comete un error de igual coger el balón fuera del área con las manos, pues se lo explicas, oye, mira, el área es este, no puedes coger el balón, no puedes soltarlo, volver a cogerlo. Al fin y al cabo esto va a ayudarle a que él interiorice antes la regla, te va a ayudar a arbitrar. Y encima yo creo que ahí salimos ganando todos, tanto los árbitros como los padres, como el propio niño. Y es un regalo, porque al final se supone que ese futbolista, alguien en el club le tendría que explicar pues, que el portero no puede coger el balón fuera del área, por ejemplo, ¿no? con la mano. Guille, no me quiero olvidar de un aspecto muy importante. Cuando hablamos de cómo ha evolucionado el arbitraje, tú, por ejemplo, ves a un colegiado en tu categoría el día de partido, pero es que hasta que llega ese día de partido, aspecto mental, aspecto de preparación física, sois atletas, es decir, no tiene nada que ver un árbitro de hoy día con el de hace 30 años. La semana es intensa para vosotros. Es decir, tú hasta que llega el día de partido, hay incluso compañeros que a lo mejor lo compaginan con otras tareas, otras profesiones, pero es diario el trabajo. Sí, hombre, no cabe duda que al final, hasta que llega el día del partido, nosotros tenemos un trabajo previo intenso, ¿no? Empezar, pues, nosotros recibimos la designación y a raíz de ahí, pues ya vas trabajando un poco en conocer a los equipos que realmente te tocan arbitrar, qué jugadores
pueden ser en ese aspecto más conflictivos o bueno, pues ciertos matices que nosotros trabajamos con ellos, la forma de juego y luego sobre todo ese hábito tanto alimenticio como de entrenamiento que tienes que preparar la semana para tu partido del fin de semana. Un árbitro es un deportista de alto nivel. Sí, sí, totalmente. Ya en la categoría en la que yo tengo la suerte de encontrarme y bueno, las superiores igual que nosotros, pues tienen un trabajo diario de preparación, de bueno, pues, físico, alimenticio, psicológico, de comunicación, muy intenso y bueno, pues totalmente profesionales, la verdad. La última, y os la hago a los tres, si somos capaces de sintetizar, estamos ya en el bloque final de esta primera parte, por todo lo que ha provocado de debate, las herramientas electrónicas, el VAR, una posible herramienta a aplicar el año que viene en Primera Ref. ¿Esto ha venido para ayudar o para que nos provoque o nos incite al debate de mejor con o mejor sin? Yo creo que sin duda los medios electrónicos han venido para aportar al arbitraje y muy esquematizadamente. Yo cuando arbitré las actas las hacíamos en un papel autocalcable, no había los banderines, después llegaron banderines electrónicos, llegaron los intercomunicadores, llegó la gestión de actas de forma instantánea, una vez que el árbitro lo hace, aparece ya en todas las webs, los resultados. Ahora hablan de la inteligencia artificial. Todo lo que venga seguramente bien gestionado y gestionado por gente que conocemos el arbitraje, sin duda va a venir para ayudar. En tu caso, Guille, te hago esa misma pregunta, si es positivo o no es positivo, pero también a veces pienso en la figura del árbitro que a lo mejor ha visto algo en directo y cuando luego tiene que verlo en imagen y dice, pues mira, reconozco que me he equivocado, que la decisión correcta es esta. Al final no sé si es positivo o es negativo en tu caso. Sí, como bien ha dicho Javi, sin duda positivo, ¿no? Al final el error en nuestra labor existe y ahora hay una herramienta que yo creo que es muy buena, que es realmente autoevaluarse en un instante y si hay un error claro y evidente, pues para eso está la herramienta, ¿no? Para corregir y cambiar la decisión que toma el árbitro. Y luego, como bien decía Javi, la inteligencia artificial, los intercomunicadores, son muchas herramientas que han dado una evolución positiva al arbitraje y yo creo que bien gestionadas van a seguir hacia adelante. En tu caso, Eduardo, ¿lo ves como positivo? Aunque en tu categoría todavía no has podido, lógicamente, utilizar esas herramientas. Hombre, todo lo que venga para ayudar, bienvenido sea. Al fin y al cabo, el mundo es tecnológico y cada vez tenemos más tecnología para nuestro día a día, entonces, ¿por qué el arbitraje va a ser una excepción? Todo lo que venga y nos ayude a mejorar, a evitar, a reducir el número de errores, pues bienvenido sea. Javi, te dejo la última reflexión, acabamos de la primera parte. ¿Te ríes, te enfadas cuando oyes, por ejemplo, es que, digo, en Primera División, tú que tantos años tuviste, es que los árbitros favorecen a los grandes? Es que el Madrid tiene ayudas, el Barça tiene ayudas, pero los Osasuna no, por ejemplo. ¿Te ríes o te indigna? No, ni me río ni me indigna. Es algo que existió en mi época, existe en la época de Guille, existe en la de Carrera, existirá en la de los futuros árbitros que vengan. El que hace un comentario de ese tipo es que desconoce realmente cómo funciona el arbitraje, cómo funcionan los árbitros. Los árbitros lo único que quieren, que queremos, que queríamos y que querrán los del futuro es acertar, hacer un buen trabajo, porque de ello depende su crecimiento como árbitro. Lógicamente, un equipo grande tiene más repercusión, más eco mediático, y lo que en ellos ocurre tiene más trascendencia, pero nada más, nada más. El árbitro se equivocará, porque se equivoca en un penalti a favor o en contra de un equipo grande y a favor o en contra de un equipo pequeño. Al final el árbitro cuando sale al campo no ve escudos, no ve camisetas, lo único que ve es que está haciendo una labor que le apasiona y en la que quiere crecer, y lo que va a hacer que este árbitro crezca es el acierto, por lo tanto es lo único que quiere. Bueno, pues yo os agradezco especialmente, Eduardo, Guillermo, Javi, que estéis con nosotros, porque a veces también, eso lo hemos escuchado en los medios de comunicación, se dice, bueno, es que el arbitraje es un colectivo un poco hermético, un poco cerrado. Bueno, pues hoy hemos demostrado que cuando se les llama, vienen,
hablan, comentan sus impresiones y eso es muy, muy importante, ¿no? En ese acercamiento para comprender y valorar más, si cabe, la figura del árbitro. Vamos a hacer una pausa muy breve y recibimos a más invitados. Bueno, seguimos chequeando el mundo del arbitraje, conociendo experiencias personales de colegiados y colegiadas de aquí, de León. Hemos visto un poco la polémica, sobre todo en el mundo del fútbol, pero también enseguida vamos a tener otra invitada también de este deporte, pero queremos abrir un poco el abanico también a otras disciplinas. De hecho, están con nosotros Víctor Pérez, que es árbitro de Tercera División de Fútbol Sala. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Marta Benavides, que es árbitro en baloncesto, en Primera Nacional masculina y femenina. ¿Qué tal? Sí. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, os voy a hacer la primera pregunta así para entrar un poco en faena a los dos. ¿Cómo os dio por meteros en un mundo que es muy bonito, pero que también es complejo, que también siempre está el error? En tu caso. Yo en mi caso jugaba al fútbol sala ya antes y mi hermano comenzó en esto del arbitraje. Entonces eso, a una edad temprana ya mi hermano me dijo que entrase, sí, que ibas a ver partidos mientras arbitras, mientras sacabas un dinero cuando eres joven, y directamente me metí aquí en la federación de Salamanca, que es de donde vengo yo, y me encantó. Y ya cuando volví a León aquí a estudiar, me metí también aquí hacia León. En tu caso, Marta, tú también jugaste a baloncesto. Cambia mucho, ¿no?, la película de ser Sí. jugador a ser árbitro, ¿no? Sí, yo jugué a baloncesto durante 13 años y también fui entrenadora durante 2 años y probé pues un poco todo y lo que me di cuenta es que me gustaba arbitrar. Seguramente, bueno, luego lo veremos, ¿no?, que a lo mejor también incluso te cambia hasta la perspectiva del propio deporte, ¿no? Sí. El vivirlo en otra labor, otra faceta completamente diferente, ¿no? Sí, A lo mejor es cuando muy tú como distinto. jugadora te quejabas de una actuación arbitral, a lo mejor lo ves de otra manera, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, lo decíamos al principio, también tenemos ahí esperándonos en videollamada en el Bierzo a Raquel Suárez, que es árbitro de fútbol en Primera Federación Femenina. Raquel, ¿qué tal? Te saludamos desde aquí, desde León. Ya sabes que es tu casa y que cuando te acerques hasta León nos puedes acompañar. Bueno, en tu caso has vivido de todo, porque has estado en la máxima categoría, has vivido un descenso. ¿Cómo te encuentras y cómo va ese ánimo para tener la ilusión de cada partido, cada fin de semana? Bueno, pues al final te recuperas como todo en esta vida cuando llevas un mazazo y ahora ya estamos acabando esta temporada, que la verdad que ha sido, bueno, pues una muy buena temporada, he recuperado la ilusión, he trabajado a tope y bueno, a luchar por volver a estar ahí arriba. Bueno, lo que a ti te ha sucedido, hay que decir que también refleja pues lo mismo cuando un equipo hace muy buena temporada y a lo mejor en la segunda vuelta pues tiene problemas y desciende. En tu caso también, no sé cómo te ha servido de experiencia el ahora vivir un descenso cuando tuviste en la máxima categoría, en la Liga F, tan buenas actuaciones, pero eso también demuestra lo difícil que es estar ahí arriba y las pocas plazas que hay, ¿no? Y bueno, en mi caso también fueron otras variables relacionadas, bueno, pues con el tema que hablabais antes con los compañeros, que hay que cuidarse todo, no solo el aspecto físico, también el aspecto mental. Y bueno, pues ahora estoy mucho más fuerte, he mejorado en ese aspecto. Y bueno, pues yo creo que al final la ilusión es lo que no hay que perder y el disfrutar cada partido. Y bueno, eso pues también del descenso se aprenden cosas y bueno, pues he aprendido a ser más fuerte, a recuperarme y bueno, pues a recuperar esa ilusión y ese disfrute que a veces, bueno, pues hay cosas que nos afectan y te hacen perder un poco eso, ¿no? Lo decíamos antes con tus compañeros, lo fuerte que hay que estar mentalmente, por ejemplo, cuando tú eres consciente, lo mismo que un árbitro se equivoca, pero se equivoca un delantero que falla un gol, se equivoca un portero, es decir, en vuestro caso y en el tuyo personal, que ya llevas unos cuantos años, al final eso siempre acaba doliendo, ¿no? Cuando llega el lunes a lo mejor le das vueltas a lo que ha sucedido en el partido y eres consciente de, bueno, pues a lo mejor aquí me equivoqué, ¿no? Pero que nadie quiere equivocarse. No, eso por supuesto, ningún árbitro en cualquier disciplina queremos equivocarnos, al final quieres hacerlo lo mejor posible, pero al final convivimos con el error. Es imposible que un árbitro en un partido no tome alguna decisión que luego el lunes, como tú dices, cuando analizamos nuestros partidos, lo veamos y digamos, pues nos hemos equivocado o igual no era la decisión más correcta.
siempre hay aspectos que tenemos que mejorar en cada partido y bueno, también de eso se trata, ¿no? Si fuésemos perfectos, pues igual no estábamos aquí, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando hablábamos del auge del fútbol femenino, que también has pitado masculino en otras categorías, no sé si notas algún tipo de diferencia de respeto, digo, hacia la figura del árbitro de un partido femenino a un partido masculino. Bueno, al final yo creo que el tema del respeto va con cada persona a nivel individual. Da igual que seas hombre o que seas mujer y la categoría en la que estés. Si tú eres una persona respetuosa, lo serás en todos los ámbitos de tu vida. Y si tú no eres una persona respetuosa, no lo vas a ser ni dentro de un campo de fútbol ni fuera de un campo de fútbol. Yo, en ese sentido, no es que encuentre diferencias en cuanto al fútbol masculino o al fútbol femenino. Encuentras diferencias en cuanto a las personas. Bueno, y antes de despedirte, Raquel, ¿cuál es tu plan inmediato? ¿Intentar volver a dar el salto a la máxima categoría, disfrutar de esta primera federación? ¿Cuál es un poco tu objetivo personal? Bueno, yo soy una persona muy ambiciosa y ahora que, bueno, pues ya estoy recuperada, sí que mi ilusión es volver a estar ahí arriba. No sé si algún día se producirá, pero bueno, por mi parte, pues trabajo día a día en ello para, bueno, pues para poder volver a dar motivos para estar en la máxima categoría y al final, bueno, por méritos, pues vuelvo a poder tener esa oportunidad de estar ahí arriba y si no lo estoy, pues voy a seguir disfrutando igual porque, bueno, siempre he dicho que cuando pongan una balanza y no me compense el arbitraje, pues mire, pero mientras esté, pues trabajaré con mucha ilusión y hacer las cosas pues, lo mejor posible. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias, enhorabuena por tu trayectoria, que no pierdas la ilusión y gracias por estar desde el Bierzo con nosotros. Bueno, gracias a vosotros, que siempre contáis conmigo y un abrazo muy fuerte. Bueno, Víctor, os voy a hacer la pregunta a los dos, el dichoso error, eso va, bueno, pues parejo al árbitro y ahí también es donde hay que ser fuerte mentalmente. ¿Cómo lo manejas, por ejemplo, en tu caso? A ver, es complicado y sabemos que, bueno, en nuestra categoría, en mi caso, tenemos vídeos, repeticiones y al final nos equivocamos. Tenemos que tener en cuenta eso y hay partidos que nos salen mejor o peor, igual que los jugadores. Y cuando tenemos un error tenemos que aceptarlo. Pero luego es muy positivo porque en reuniones y demás, cuando tenemos los árbitros, podemos analizar cuando sucede una jugada especial, curiosa, pues hace que reflexionemos y podamos mejorar. Ha sido muy difícil en tu caso, Marta, el ir poco a poco formándote, ya es una categoría importante, primera nacional, el ir dando esos pasos. ¿Cómo ha sido un poco el poder ir progresando? Es complicado porque muchas veces llegas a casa frustrado y no sabes cómo gestionar esas emociones. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando haces algo que te gusta, le pones ganas y encima trabajas en ello, pues acaban saliendo las cosas o esperemos que sigan saliendo. Bueno, lo decíamos antes también con los compañeros de fútbol, que al final esto es un aprendizaje continuo, ¿no? No es decir, bueno, ya soy árbitro, independientemente de que pueda subir o no, y ya me sé el reglamento. No, todo lo contrario, ¿no? Prácticamente la formación es permanente, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Sí, sí, poco a poco hay que aguantar la categoría, ir aprendiendo esa categoría, porque es que hasta conocemos a los árbitros de la máxima categoría que también se pueden equivocar. Entonces el reglamento tiene sus excepciones, tiene sus puntos de seguido que tenemos que tener en cuenta que hay una interpretación que el propio árbitro tiene que tener, nada es blanco y negro. Además, por ejemplo, el baloncesto es uno de los deportes en los que más cambian a veces las normas, prácticamente sí. Cada año hay que reciclarse un poquito, ¿no? Sí, todos los años sale alguna norma nueva, que son pequeños detalles que al final pues, tienes que aplicar en el partido y se hace complicado cambiar tanto la dinámica de pitar una cosa a otra. Pero, bueno. En vuestro caso, que todavía no sois profesionales, digamos, del arbitraje, no vivís de ello, ¿qué os aporta y qué ilusión tendríais? Hablabas, por ejemplo, fútbol sala, primera división, ¿cuál sería un poco tu sueño y qué os aporta el arbitraje, el vivir el arbitraje? Bueno, ascender ahí es muy complicado, pero ahora mismo el arbitraje para mí me representa una forma también de desconexión, de buscar otra parte de mi vida, ya que entre semana yo, por ejemplo, estoy estudiando, te centras en tus estudios, pero eso, durante el fin de semana puedes a la vez vivir el fútbol sala y desde otro punto de vista diferente, sacar un dinero para ti como estudiante te viene muy bien, para eso a todos los chavales les puede venir muy positivo y buscas un punto distinto de esos fines de semana. En tu caso también, cuando pones ahí un poco en la balanza los pros y los contras, ¿qué te aporta el arbitraje? Es muy complicado, la verdad, porque muchas veces llegas a casa y no tienes ganas de seguir pitando, dependiendo de los partidos, lógicamente, pero cuando llegas tan frustrado no quieres, pero al final es otra forma de la que yo aprendí a disfrutar del baloncesto, no solo es
jugar o entrenar, no, también disfrutamos aprendiendo de esta manera. Entonces, bueno, disfruto también, aprendo a gestionar un montón mis emociones, me da paz también. Es difícil de entenderlo, pero bueno. Además, cuando hablamos, por ejemplo, del fútbol de élite y de la presión que hay mediática, en vuestro caso, aunque sean categorías por debajo, habéis notado, mira, por ejemplo, tú el otro día me contabas, ¿no? Estuviste en el derbi entre Villaquilambre y Trepalio en el Hispánico, ¿notáis esa presión? No sé si más por parte de los propios equipos, delegados, entrenadores, jugadores que están en el banquillo, por el entorno, ¿esa presión la notáis? Sí, al final es una categoría, la mía, un poco más regional y acabas conociendo a todos los equipos. En este caso pité un derbi leonés y conozco a jugadores tanto de un equipo como de otro. Entonces sientes una presión, los dos quieren ganar y todos quieren que lo hagas lo mejor posible, pero como es lógico nos podemos equivocar y al final eso puede afectar a la relación que tengas con una persona y otra, pero no, realmente es fútbol y una vez acaba el partido todos siguen adelante. ¿Tú lo has notado en alguna ocasión, Marta, la presión en partidos que por lo que sea se estropean o se enrevesan de alguna manera? Sí, pero es verdad que yo lo suelo notar más por parte de la grada, de la afición, que de los propios jugadores entrenadores. Lógicamente su trabajo también es hablar con nosotros y pues, con lo que no están de acuerdo, llegar pues, a un acuerdo con nosotros, pero con la grada eso es imposible y lo noto más por esa parte que por el propio equipo. Esto además también es un trabajo de equipo, aunque es verdad que, por ejemplo, en fútbol sala, por la carencia a lo mejor de colegiados, hemos visto algún árbitro en solitario, ¿no? Prácticamente el árbitro y la mesa, ¿no? Pero también esa compenetración con el compañero, no sé si lo trabajáis previamente, ¿cómo es un poco ese trabajo a la hora de tomar decisiones cuando sois más de uno en la cancha? Sí, es muy importante. Al final, eso, si fuésemos los árbitros, el número de árbitros que nos gustaría ser, siempre pitarías con la misma pareja y estarías compenetrado al 100% como pasa en las categorías superiores, pero bueno, al final en nuestra categoría vas alternando a veces con un árbitro zamorano, un árbitro de salmantino o demás, y al final, bueno, vas conociéndote, si es el primer partido que pitas con él, puedes tener un criterio de faltas o similar, uno más arriba, más abajo, pero bueno, poco a poco queremos eso, unificar el criterio siempre desde nuestro colectivo y más o menos con los pinganillos hablamos durante el partido y poco a poco vamos gestionando el partido sobre la marcha. Y en tu caso también, no sé si siempre tienes al mismo compañero o va cambiando según cada partido, porque ese trabajo de equipo para compenetrarse, para saber cuándo intervienes tú, cuándo interviene el compañero. No, nosotros pitamos normalmente pues, con muchas personas diferentes, no tenemos un compañero como tal, pero bueno, para eso tenemos la charla prepartido y durante el partido pues, nos intentamos mirar o en el tiempo muerto, descanso o lo que sea, hablamos y miramos a ver si ajustamos criterios y demás también. ¿Cómo animáis a los que empiezan? Por ejemplo, en el caso del fútbol sala, que ya este año hemos compartido esa experiencia con la federación por la falta de árbitros, lo decían los compañeros de fútbol, es una pena ese niño que con apenas 12, 13 años o esa niña que llega al colegio y dice, mira, esto ha sido un marrón, me han insultado, se han metido conmigo, con mi familia, quiero dejarlo. ¿Cómo les convencéis o cómo les animáis, sobre todo, porque al final el futuro pasa por los que empiezan, ¿no? ¿Cómo les animáis para que no tiren la toalla? Sí, a ver, principalmente eso, sin nuestra figura el deporte no podría continuar y desde nuestro punto de vista, ¿sabes? Cuando te metes en el colectivo al principio da un poco de miedo, los primeros partidos es complicado, pero eso, una vez te metes, los árbitros, tus compañeros hacen que las reuniones sean muy divertidas, te ayudan, puedes tomar luego algo con ellos, creas un nuevo círculo de amistades y luego dentro del arbitraje, eso, los fines de semana, vives una experiencia distinta, aprendes mucho, es un desarrollo personal distinto y en tu día a día va a aportarte cosas muy distintas. ¿Tú también animas a otras chicas también? Fíjate, me lo decía también en el fútbol, que había menos chicas que quieren ser árbitros, aunque muchas están llegando ya a la élite. ¿Cómo les animarías por lo menos a probar, ¿no? Pese a todo el entorno y pese a toda esa presión que hay? A ver, está claro que habrá gente que le gusta arbitrar y a gente que no. Lo importante es que la gente que se meta no se frustren en el primer partido ni nada. Para eso también tenemos a un compañero que tiene más experiencia y les acompaña. Entonces también tienes un apoyo ahí. Lo importante es apoyar siempre y que no se frustren y sobre todo también si necesitan desahogarse y tener una charla contigo, pues que la tengan y que se sientan a gusto. Yo supongo que después de un partido las pulsaciones van altas, ¿no? Además en un deporte como el tuyo, con tantas faltas, con tantas interrupciones, no sé si alguna vez has tenido la sensación de a ver si este partido acaba ya pronto. Bueno, a ver, eso siempre ha pasado alguna vez, pero es verdad que
que intentamos llevar esos momentos lo mejor posible. Muchas veces la adrenalina está a tope y hay que intentar gestionarla. Tienes que tener la mente fría como para seguir pitando y no dejarte llevar pues, por tus impulsos o lo que sientes. Sí, es verdad quizás que a pesar de esa presión, parece como en tu deporte, en baloncesto, comparándolo con el fútbol, parece que hay un mayor respeto a la figura del árbitro, por lo menos esa es la sensación que da desde fuera. A pesar de esos momentos de tensión, parece que hay un poquito más de respeto que en el fútbol. Bueno, este año ha sido un poco más complicado, la verdad, pero es verdad que por parte de los equipos y de entrenadores puedo decir que la mayoría sí, y volvemos a lo mismo de antes. En cuanto a la afición, bueno, me genera dudas, la verdad. Sí. En tu caso sí, bueno, en los derbis supongo que son calientes, hay varios aquí en la provincia de León con varios equipos, pero al final no sé si cuando pones en esa balanza dices, bueno, merece la pena seguir, disfrutar y bueno, esto forma parte del juego, ¿no? La tensión, los insultos. Sí, a ver, como decía ella, los primeros partidos son muy importantes, ¿sabes? Cómo gestionas todo esto. Y sí que es cierto que igual un partido de la temporada puedes acabar un poco más, entre que puedes haber fallado tú, se te puede haber desmadrado un poco más la grada o un banquillo y demás, puedes acabar un día un poco más tocado emocionalmente. Pero luego al final, si lo llevas bien, si reconoces tu error, pero sigues adelante e intentas mejorar, al final la presión es algo que todo el mundo lo va a tener. Y bueno, conocemos que ahora hay más protestas en fútbol, intentamos erradicar todo este tema e intentar mejorar todo el deporte. Bueno, pues seguro que a nuestros espectadores les ha servido para conocer de forma más humana y de forma más interna, ¿no? lo que sienten nuestros árbitros. Pues mucha suerte, Víctor, esta temporada y en lo que queda, y que nunca pierdas la ilusión. Y Marta, lo mismo para ti, que no perdáis la ilusión, porque lo hemos dicho muchas veces, sin árbitros no puede haber deporte, no puede haber partidos. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias. Bueno, nosotros aquí vamos a poner el punto final a esta edición de Analízale, dedicado a ese mundo de los árbitros, siempre ahí en el ojo del huracán, en fútbol, en baloncesto, en fútbol sala, en el resto de disciplinas. Hemos estado con árbitros de la élite, también con árbitros que empiezan. Esperemos que haya servido para arrojar un poquito de luz y conocer diferentes perspectivas. El próximo sábado habrá aquí en la 8 más temas de interés sobre la mesa en el tiempo de Analízale. Feliz semana, amigos. Adiós.